Doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie. Gracias, gracias. Feliz viernes para todos ustedes por allá. Así es, doctor. Feliz viernes. Ya estamos finalizando la semana y bueno, con una noticia positiva. El gobierno del presidente Biden está preparando una nueva tarjeta de identificación para los inmigrantes. Se ha conocido como la tarjeta de expediente seguro. ¿Quiénes pueden optar por esta tarjeta y qué significa en realidad, doctor? Bueno, esta tarjeta lo que indicaría es el estatus migratorio de las personas extranjeras que se encuentran en el país. Habría que terminar de revisar cuáles serían los requerimientos para uno obtener este tipo de tarjeta y se asemeja mucho a lo que sería una identificación nacional, aunque ahorita solamente estaría aplicada para personas extranjeras. Probablemente se está buscando con esta tarjeta facilitar trámites a los extranjeros que de otra manera son difíciles de realizar. Por ejemplo, demostrar qué estatus uno tiene cuando va a solicitar una licencia de conducir, etcétera. Sí, doctor, dice que esto pudiese agilizar los procesos de migración. ¿Nos puede hablar un poco? Yo sé que no se ha profundizado sobre el tema, pero ¿realmente podemos recibirlo como un esfuerzo del presidente Biden por tratar de agilizar estos procesos que están abultados en inmigración? Bueno, al obtener una tarjeta migratoria como existe en otros países, ¿verdad? Tenemos que en Perú, en Colombia, en Venezuela, tenemos la cédula. Ya eso le da un indicio de cuál es el estatus de esta persona. Entonces tú al tener una cédula, una tarjeta migratoria, daría el indicio de que tienes permiso para trabajar, permiso para viajar, aunque se vería muy similar a a una tarjeta verde, ¿ok? Habría que ver exactamente cuál es el propósito específico de esta tarjeta, quizás para agrupar a todos los que están en el país con un estatus distinto a residencia permanente en una sola tarjeta y entonces de esa manera no tener esta cuestión de que hay que estar solicitando permisos de trabajo, que hay que estarlos renovando, que hay que estarlos, sino que ya al darle una tarjeta a todas las personas que califiquen, entonces serviría como un solo documento. Habría que ver con más detalle. No sé si esto agilizaría de verdad el retraso tan grande que tiene el gobierno procesando los casos específicos migratorios. Este, Habría que ver cuál sería el alcance de esto y ver si en verdad funciona o no. Doctor, esta pregunta nos la hacen recurrentemente los televidentes y tiene que ver con esta extensión de 18 meses más del TPS en Estados Unidos. Mucha gente se pregunta qué pasa si no está dentro del tiempo que abarca este sistema de protección. ¿Qué pueden hacer? Si no están dentro del tiempo cuando llegaron al país, ¿te Correcto, refieres? sí. Bueno, lamentablemente cuando se pronunció la extensión del TPS, la administración no extendió esto. ¿Qué quiere decir? Que una persona que haya entrado al país después del 9 de marzo del año 2021 no va a calificar para el estatus de protección temporal y lamentablemente va a tener que recurrir a otras vías para tratar de solventar su estatus migratorio Como acá. el caso de asilo, si califica, si tiene todos los requisitos, pudiese ser una opción. Por supuesto, claro. El hecho de que no califiques para el TPS no quiere decir que ya no calificas no podrías calificar para otro auxilio migratorio. Entonces deberías consultar con un abogado para que entonces analice tu situación y rápidamente tomen cartas en el asunto, porque acuérdate que las solicitudes de asilo se deben de realizar dentro del primer año de haber entrado a los Estados Unidos. Perfecto, doctor. Voy a compartir algunas preguntas que nos han hecho los televidentes. Doctor, estoy aquí en Estados Unidos Ujú. desde el mes de enero. Hice los trámites para obtener un TPS. En mi caso, ¿qué pasa si no me ha llegado más que un recibido del TPS? Bueno, mira, no estás solo en esto, ¿verdad? El asunto es que, como venimos hablando desde el principio, hay unos retrasos enormes en el gobierno
procesando este tipo de aplicación. Lo que pudiese pasar es que sí, todavía el gobierno no ha sido muy claro al respecto, pero en teoría o en principio entendemos que si para el 9 de septiembre de este año las personas que han aplicado por TPS no han recibido una respuesta, entonces automáticamente su aplicación sería extendida hasta el 9 de marzo del 2024. O sea, cuando esa aplicación sea aprobada, debería ser aprobada hasta la fecha de la segunda extensión del TPS. Todavía estamos muy atentos esperando a ver qué es lo que el gobierno, las directrices del gobierno en relación a cómo procesar la extensión y en relación a las personas que no han recibido una respuesta. Pero eso es lo que se presume que va a ocurrir. Doctor, en tono ya de noticias, a inicios de esta semana una caravana conformada por 4.000 migrantes aproximadamente están tratando de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. ¿Cuáles beneficios recibirían ellos en caso de llegar a este país? Bueno, exactamente no hay beneficios, ¿verdad? Acuérdate que una persona que entra al país de manera ilegal está rompiendo las leyes, ¿ok? Está quebrantando las leyes de este país, así como estas personas estuviesen quebrantando las leyes en México o por todos los países por donde pasaron de manera ilegal. Entonces, no es que haya una cuestión de beneficio, lo que hay que hablar es qué auxilios migratorios pueden ellos solicitar para quedarse permanentemente en el país. Pareciera que la gente tiene el concepto que una vez que llegan a Estados Unidos y los dejan pasar, ya se van a quedar o ya no los van a sacar. No, esto no es así. El gobierno, debido al gran volumen de personas que están intentando pasar en el país, a Estados Unidos, está dejándolos entrar porque no tiene los suficientes recursos para procesarlos en la frontera. También hay que notar que la administración está implementando un nuevo sistema donde se va a tramitar el asilo, o sea, el auxilio migratorio de asilo en la frontera. Entonces, más que beneficios, yo diría que las personas tienen que venir ya preparadas para demostrar en la frontera que vienen huyendo de persecución. Es decir, que van a tener que preparar sus casos, sus expedientes, porque los van a esperar oficiales de asilo que van a determinar en las siguientes semanas si usted va a poder quedarse o no. Claro, doctor, es que hay muchas personas que llegan engañadas con estos paquetes turísticos y creen que al pisar suelo estadounidense pues ya reciben una cantidad de beneficios que les permite comenzar de cero en este país. Y usted tiene toda la razón con el tema de de este tipo de ayudas migratorias que puede establecer el Estado, pero que hay que tener un caso sólido. Correcto, correcto. Es verdad, si la persona viene huyendo de persecución, viene escapando de una persona, de una institución, de un organismo, un agente del gobierno, pues por supuesto que Estados Unidos está dispuesto a ofrecerle protección, pero en vista del gran número de personas y de lo colapsado del sistema internamente, ellos van a implementar o están implementando este nuevo sistema para ver qué tal sucede, qué tal si tiene éxito o no. Entonces, hay que venir preparados, hay que venir muy preparados porque el panorama no es igual que antes. Doctor, nos dice un televidente, soy veterinario venezolano, estoy recién llegado a Estados Unidos y quiero ejercer mi profesión en este país. ¿Cuáles serían los pasos que tengo que seguir para poder laborar en mi área? Bueno, como toda carrera en la salud, o como en este caso la carrera de veterinario, vas a tener que investigar en el estado donde estás viviendo cuáles serían los requisitos para un veterinario extranjero de ejercer la carrera. Generalmente se requiere que tú hagas equivalencias o obtengas certificados específicos del estado que te permitan entonces luego ejercer la carrera. Eso es por el lado de tu carrera. Luego viene la parte de cómo va, si tienes autorización o no para trabajar, que eso ya es el tema migratorio. Entonces, el hecho de que te tengas un grado universitario no quiere decir que automáticamente Estados Unidos te va a venir, te va a permitir trabajar. Acuérdate que este es un país
donde se protege mucho al ciudadano americano, al residente, en cuanto en materia laboral en relación a los extranjeros. Ellos obviamente van a requerir que tú califiques u obtengas una visa para poder trabajar. Claro, O doctor, en este caso la visa de talento es una opción para los profesionales que quieran ejercer en este país y esto tiene que ver con la siguiente pregunta. Se me venció mi visa Ujú. de talento en Estados Unidos, ¿qué paso debo seguir para renovarla? Bueno, primero que nada, deberías haberlo hecho antes de que se venciera la renovación, ¿ok? Si ya se Entiendo. venció la visa, estás fuera de estatus y va a ser muy difícil que tú vuelvas a que logres obtener una renovación dentro de Estados Unidos. Vas a tener que salir de Estados Unidos y solicitar la visa afuera. Quizás si ocurrió algún impedimento severo, se pudiese explicar eso, ¿verdad? De que por alguna razón de peso no pudiste renovar la visa en el momento adecuado, pero que ahora lo estás haciendo. Pero eso habría que analizarlo a ver si tú calificas para eso. Claro, doctor, ¿qué tiempo sería lo más recomendable para hacer esta renovación de la visa y no caer en no tener un estatus migratorio? Y en todo caso, ¿fue falta de asesoría del abogado? Sí, todo eso habría que analizarlo, porque si tu abogado o la persona que te tramitó la primera visa o la siguiente visa no te informó que es necesario que tú mantengas estatus o que realices la renovación antes que se venza tu estatus actual, entonces pudiese haber una mala práctica, ¿verdad? Ahora, si ya tú has tenido renovaciones, entonces sabes que esto se debe hacer antes que se vence el estatus. Bueno, tenemos otra pregunta similar, pero en este caso es un estudiante. Nos dice así, soy estudiante, tengo visa por un año, ¿cómo puedo hacer para renovarla antes de que se venza? Ok, bueno, si tú eres estudiante y entraste con ese tipo de estatus, tu estatus en Estados Unidos se mantiene siempre y cuando tú estés en una escuela a tiempo completo. Si se va a vencer tu programa, ¿verdad? El programa por el cual tú entraste con la visa F1, esa es la visa de estudiante, Okay. entonces, y quieres seguir en Estados Unidos, vas a tener que buscar otra escuela que acepte estudiantes internacionales y hacer una transferencia, ¿ok? O enrolarte o registrarte en esta nueva escuela para un nuevo programa. De esa manera, tu estatus de estudiante se sigue prolongando siempre y cuando estés estudiando tiempo completo. Perfecto. Doctor, perdí mi estatus de residente permanente en Estados Unidos recientemente. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, cuánto lo siento. De verdad que eso es una triste noticia. Aquí hay varias interrogantes. ¿Lo perdiste porque viajaste fuera de Estados Unidos y te quedaste más de un año? ¿Lo perdiste porque te negaron la aplicación cuando lo estabas solicitando? ¿Lo perdiste porque cometiste un crimen y te declararon deportación? Habría que ver exactamente el escenario. Vamos a analizar el más común, que es cuando la persona se va de viaje y por alguna razón no puede regresar. Si es dentro de los 6 meses, que después de los 6 meses de haber salido, pero antes del año, entonces vas a tener que ir al consulado para que te den una visa especial que tú puedas entrar alegando que tú no has abandonado tu residencia. Ahora, si has pasado más de un año fuera de Estados Unidos, aquí en este caso sí ya por ley perdiste la residencia y vas a tener que solicitar una residencia nuevamente. Doctor, si esto llegó a pasar durante la pandemia, que yo supongo que existieron muchos casos donde la gente quedó atrapada en otro país y no tenía la posibilidad de viajar, ¿existe algún tipo de perdón que pueda justificar esta falta? Habría que ver, la persona tendría que ir al consulado, porque esto se tramitaría en el consulado, y allá tramitar lo que sería una visa de reingreso a Estados Unidos, alegando que nunca abandonó su intención no fue abandonar su residencia aquí en Estados Unidos. Va a tener que demostrándolo con que tiene una residencia en una dirección en Estados Unidos, que ha pagado impuestos en Estados Unidos, ¿ok? Para ver si el consulado entonces acepta esto y le permite regresar. Hay personas
que se montan en el avión con su tarjeta, si la tienen vigente, y vienen al país y bueno, después tienen que lidiar con el oficial en el aeropuerto si les hace preguntas acerca de cuánto tiempo estuvieron afuera, etcétera, etcétera. Doctor, en el caso de que una persona pierda su residencia, obviamente dependiendo del motivo y de la gravedad, ¿es posible que le vuelvan a dar este beneficio? Sí, claro, es posible obtenerlo nuevamente, claro que es posible. La persona lo puede obtener si fue por un matrimonio, pues entonces el esposo que vuelva a reaplicar por una visa de inmigrante para su esposa. Si esa persona tiene hijos ya mayores de 21 años que son ciudadanos americanos, entonces puede hacerlo por esa vía. O si la persona pues se quedó afuera del país y tiene contactos o tiene relaciones laborales pues con empresas que quieran entonces traerlo nuevamente para que siga trabajando con ellos, pues entonces tendrá que hacerlo por esa vía. Otro televidente nos dice lo siguiente, expone su caso. Dice, vine de turista aquí a Estados Unidos, quiero tramitar un asilo y volver a retomar mis estudios universitarios. ¿Puedo hacerlo con mi estatus actual? A aplicar por asilo lo puede hacer cualquier persona, ¿ok? Tiene que hacerlo dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos, ¿ok? A estudiar y tener asilo en proceso es factible, ¿ok? Se puede solicitar una visa de estudiante a empezar a estudiar como estudiante internacional y luego cuando la persona se sienta lista para aplicar por asilo, también lo puede hacer. Esta es una de las excepciones de la regla a la ley del año. La persona debe mantener estatus legal, entonces si la persona está estudiando pero no está lista para aplicar por asilo por X o por y ha pasado más de un año, pues la persona luego puede aplicar por asilo. Doctor, ¿una persona de cualquier edad puede optar por una visa de estudiante? Es decir, si es una persona mayor, puede venir a estudiar para ser chef, por ejemplo. Son visas vocacionales, no, yo no veo por qué la ley no establece limitaciones en edad. El asunto es que, bueno, cuando vaya a su entrevista en el consulado, para que le den su visa, pues el oficial consular entienda que es algo vocacional y lo más importante es que la persona tiene intenciones de regresar a su país una vez que termine su curso. Doctor, acabo de entrar por la frontera, soy venezolano, nos dice un televidente, con residencia chilena. Hablé con un abogado y me dice que por tener residencia chilena me puede negar el asilo aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa si omito esta información en la solicitud? Bueno, yo no puedo informarte o aconsejarte que tú omitas información en solicitudes, ¿ok? Tú siempre tienes que venir con la verdad, decirle a inmigración todo lo que ocurrió, porque tú no sabes si luego ellos tienen la facultad de averiguar por sus propios medios tu historial migratorio y descubren que tú tuviste una residencia en Chile. Entonces es algo bastante delicado. Si una persona ya tiene beneficios o residencia en otro país, ¿le pueden negar el asilo? Si tiene residencia permanente, pudiese perder su asilo. Es una de las preguntas más comunes que tenemos nosotros los abogados cuando estamos presentando un caso ante la oficina de asilo o ante la corte. Esas son de las preguntas claves donde el juez o el mismo abogado de gobierno quiere saber cuál era el estatus de la persona en ese tercer país antes de llegar. Como anécdota, te puedo decir que nosotros hemos tenido que presentar informes de abogados de esos otros países explicándole a la Corte cuál era el estatus de esa persona y por qué ese estatus no se consideraba permanente. Y esto satisface ese requisito de demostrar que la persona no estaba reasentada firmemente en el país. Claro, es preferible buscar una buena argumentación que omitir información. Correcto. Doctor, pienso viajar a los Estados Unidos y me gustaría abrir un emprendimiento. Esta pregunta es muy frecuente. Ellos preguntan si pueden entrar con una visa de turista e iniciar un emprendimiento o si deben buscar otra opción. Ellos pueden venir con una visa de turista. La visa de turista te permite venir a investigar
Ok. cómo abrir un emprendimiento. Te permite venir a firmar contratos de arrendamiento, abrir cuentas bancarias, realizar todo el proceso para empezar a establecer tu empresa, crear tu empresa, reunirte con abogados, contadores, para que te ayuden a establecer tu emprendimiento aquí en Estados Unidos. Lo que la visa no te permite es ya gerenciar tu negocio. ¿Ok? No te permite empezar a entrevistar empleados, empezar a crear políticas para tu negocio. Lo que permite es venir a crear las bases, ¿ok? De lo que sería la estructura para luego tú venir a gerenciar esa estructura. Claro, porque ya al momento de crear el emprendimiento tendría que optar por una visa de negocios. Cuando ya tú creas un emprendimiento, luego tú tienes que solicitar una visa especial de negocios, tendrías que calificar de inversionista, ¿ok? Que sería la visa E. Si estamos hablando de inversiones de menor escala. Si hablamos o de países que califican para la visa E. Ahora, si por ejemplo son venezolanos, entonces sabemos que Venezuela no califica, las personas, los ciudadanos venezolanos no calificamos para la visa E, entonces la inversión es mucho más alta, estamos hablando de $1.000.000. Wow. Doctor, un Sí. televidente nos dice lo siguiente, tuve una emergencia y tuve que viajar de Estados Unidos a mi país de origen y tengo temor de perder mi residencia. No especifica cuánto tiempo ya tiene en ese país. ¿Qué pasos debo seguir para evitar esto? Bueno, el paso que usted debe seguir es reservar un pasaje y venir otra vez para Estados Unidos, ¿ok? Como no tenemos tiempo, no sabemos cuánto tiempo has estado, vamos a presumir que tienes menos de 6 meses, entonces debes inmediatamente venir a Estados Unidos o menos de un año. Si ya tienes más de un año, ya aquí es una cuestión de hablar con un abogado para que te dé la asesoría correcta de cómo presentar esta solicitud que hablamos antes ante el consulado y puedas regresar tranquilamente sin problema. Otro caso dice lo siguiente, soy sacerdote católico, me llamaron de un seminario en Texas para dar clases en esta institución. ¿Cuáles serían los trámites legales que yo tengo que seguir? Como vienes a enseñar a una escuela religiosa, ¿verdad? Y me dijiste que él es sacerdote. Sí, sacerdote católico, está Ujú. en Texas y lo están llamando a dar clases. Ok, entonces habría que ver cuál es tu estatus en Estados Unidos, ¿ok? Si tú tienes un estatus que te permite trabajar, tú no tienes que hacer nada, ¿ok? Simplemente si estás interesado, acepta la oferta de empleo y bueno, empieza a enseñar en el colegio. Ahora, si estás en un estatus ilegal, pues ya ahí sí no puedes hacer nada. Vas a tener que salir del país y estas personas aplicarían por una visa religiosa para que tú puedas entonces regresar al país de esa manera. Doctor, perdí mi estatus de residente, ¿qué debo hacer? Ya esa la respondimos. Tenemos otra. Tengo una amiga que tiene residencia legal en Estados Unidos. Ella quiere llevarse a sus padres para allá. Supongo que los padres están en Venezuela. ¿Cuáles serían los pasos Ajá. a seguir? Bueno, si los padres no tienen visa, el primer paso a seguir, ella debe introducir me dijiste que es residente permanente, Sí, ¿verdad? es residente aquí, tiene a sus padres en otro país, En suponemos mi que es país, ok. Venezuela y se los quiere traer. Ujú. Bueno, lo primero que esta persona tiene que hacer es aplicar para su ciudadanía, ¿ok? Ok. Porque un residente permanente no puede, lamentablemente, no puede traer a sus padres, ¿ok? Solamente puede traer a su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años. Ok. Eh, en este caso, tiene que esperar a hacerse ciudadana o ciudadano americano, o ciudadana, porque creo que es una amiga, ciudadana americana, y una vez inmediatamente puede iniciar el proceso para que sus padres puedan iniciar Estados Unidos. Y este proceso se inicia primero con una petición de hijo hacia padre, y una vez aprobada esa petición, entonces empieza el trámite consular. Es un proceso que se lleva en este momento entre 1 año y medio a 2 años. Claro, es un proceso un poquito largo, ¿no? No es tan rápido como uno cree, me hago ciudadano y No, ya están aquí. Hay que no, esperar no, no, el no. protocolo.
Doctor, soy correcto. inmigrante y actualmente estoy en trámite de divorcio con mi esposa estadounidense. Tomamos esta decisión hace un año. Con el divorcio, bueno, esto es muy común. ¿Qué pasa cuando las personas están en un mismo proceso y existe el divorcio? ¿Pierde ya su oportunidad de tener un estatus legal aquí? Bueno, habría que analizar las circunstancias, ¿verdad? Si era una pareja que no tenía ningún tipo de problemas y no llegó a la entrevista con el oficial de inmigración y ya están separadas, están divorciadas, pues ese procedimiento no va a ser aprobado, va a morir, ¿ok? Entonces, lo que es importante que la persona haga es que retire su solicitud de residencia permanente por medio de una carta a inmigración explicando que ya no va a continuar con ese proceso. ¿Por qué? Porque si él no hace nada o ella no hace nada y los llaman para una entrevista y no se presentan, obviamente porque ya no están casados, el siguiente paso que el gobierno va a tomar es poner a esta persona, a este extranjero, en un procedimiento de remoción, ¿ok? Porque el caso fue negado. En cambio, cuando la persona retira el caso, hay una política donde el gobierno no pone a esta persona en procesos de remoción, ¿ok? Entonces es preferible lo que se llama en inglés hacer un withdraw, o sea, retirar, desestimar el caso porque ya no están casados. De esa manera el gobierno no llega a una conclusión del caso. Ahora, si la separación ocurre porque existía violencia, ¿verdad? El ciudadano Ujú. americano era abusivo, entonces esta persona tiene una vía alterna para conseguir su residencia permanente en el país, que sería por protección contra la violencia doméstica, por la ley de protección contra la violencia doméstica. La persona va a tener entonces que preparar un expediente resaltando qué ocurrió, cómo ocurrió esa violencia y tiene que ser un maltrato cruel e inhumano, ¿ok? Eso quiere decir que hubo maltrato físico, que hubo maltrato psicológico y esto causó daños severos a la persona. Generalmente en estos casos se requiere que la persona tenga un reporte psicológico, vaya a la policía y denuncie al esposo abusador para que entonces Claro. quede corroborado. Importante esa aclaratoria, doctor. Pasamos a una pregunta que es muy común y que genera mucha frustración. Un televidente nos dice lo siguiente: doctor, si me niegan la visa de turismo 3 veces y yo he llevado todos los requisitos que me piden, ¿qué estará pasando? Sí, bueno, habría que ver exactamente cuál es tu historial, si es primera vez o es la tercera vez que solicitas una visa, Sí, habría que ver qué documentos estás llevando, o sea, qué soportes estás presentando, que a lo mejor eso que estás llevando no convence al oficial o al oficial consular de que tú tienes lazos fuertes en el país de origen, ¿ok? Puede ser que a lo mejor tienes un hermano que está en Estados Unidos o hermana de manera ilegal, ¿ok? Puede ser que tienes a un padre, una madre que está aquí también de manera ilegal. Todo eso influye en cuanto a la emisión de una visa de turista. tengo, ya para cerrar, doctor, un amigo que es empresario y que siempre la pide y se la dan por un año, nunca más de un año. Quisiera saber, en este caso, ¿es porque puede tener la posibilidad de quedarse en este país? No, habría que ver qué es lo que está pasando, especialmente si es venezolano. A muchos venezolanos les están dando la visa solamente por un año. Hay casos que sí se las dan por más tiempo, pero la mayoría se las estaban dando por un año. Am, habría que ver cuál sería el historial migratorio de esta persona, si siempre ha sido así o fue que desde que se le renovó, se le venció la visa que tenía más tiempo, fue que empezó este patrón de visa de renovaciones de un año y otro año. Pudiese ser que a lo mejor el consulado piensa que esta persona es un inmigrante en potencia, pero de todas maneras no Ya, le hubiesen dado la sí. visa, ¿ok? Entonces habría que ver por qué la presenta, si la presenta porque va a venir a ver a clientes,
está alegando eso, entonces quizás el gobierno dice, bueno, te la doy por un año para que este año veas a tus clientes, hagas tus conexiones y Ese es regreses el a caso, Venezuela. doctor. Yo Ujú, siempre le sí, digo, haz familia para que tengas lazos en Venezuela y que para te que aten. claro, claro, Doctor, claro, gracias por eso es lo que es ahora. acompañarnos. Espero que tenga un gran fin de semana y estaremos conectados la próxima semana para hablar de estos temas migratorios. Claro que sí, Marjorie. Igual para todos ustedes allá, disfruten este fin de semana, vayan a la playa y la semana que viene pues estaremos, ojalá tengamos más noticias que hablar, que presentar, especialmente con el TPS. Esperemos que ya el gobierno finalmente devele sus planes de cómo hacer esa renovación del TPS para los venezolanos, que todos estamos ansiosos que salgan ya. Así es. Gracias, doctor. Estábamos conversando con el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, sobre estos temas que le interesan tanto a nuestra comunidad.